He estado viendo varios documentales y varias series relacionadas con gente que quiere saber quién es. Gente que fue adoptada, gente que, por ejemplo, descendientes de víctimas del Holocausto que fueron sacados de los campos de exterminio y educados por familias a las que se les entregaron sin que se supiera estos niños quiénes eran, de quiénes habían sido sus padres, quiénes habían sido sus abuelos, etcétera, etcétera. Y he estado viendo gente que sufre enormemente, gente, no me refiero a chavelinos, no me refiero a gente muy pequeña, sino a gente ya de edad que vive enormemente angustiada porque no sabe quién es. Tiene hijos, tiene una profesión, un trabajo, tiene una personalidad determinada, tiene amigos que lo quieren, tiene gente a la que le caen mal, tiene su propia familia, tiene su entorno social, tiene su participación política o de otro tipo en la comunidad en la que se desarrolla, pero afirma que no sabe quién es. Y entonces van, por ejemplo, con expertos en identificación por ADN y en genealogía en general, dan una muestra de ADN y estas personas se dedican a buscar en las bases de datos que ya existen de quién pueden ser parientes estas personas. Y entonces, cuando descubren quién es su padre, otros, por supuesto, que sufren esto son los que son resultado de donaciones de esperma. Cuando saben quiénes son sus padres, creen en ese momento saber quiénes son. Evidentemente entiendo que para ellos, dada la importancia que le dan a esto, es una tranquilidad espiritual enorme. Pero personalmente no lo entiendo. Y para eso tengo que contar un poco de mi historia, me van a perdonar. Yo tuve una relación muy escasa con mi padre, que se divorció de mi madre cuando yo tenía 5 años, y entre los primos del lado de mi padre siempre se dijo que mi padre me había dado el apellido, cosa que no es dar mucho porque no te quitas nada cuando le das el apellido a alguien. El problema es ponerle un plato de comida enfrente todos los días, ahí sí das. Él no lo hizo. Bueno, da igual, en realidad me importa poco. Me importa poco a la larga, ¿no? A los 5 años te sientes, o a los 7 años te sientes mal de que tu papá no está pagando la pensión alimenticia. Bueno. Pero siempre se habló de esto. Fue un elemento curioso, ¿no? Ay, es que claro, como tú no eres hijo de José, bueno, no soy hijo de José, no soy hijo de José, me da igual. Soy Mauricio. Yo soy lo que yo he hecho de mi vida. Si no soy hijo de él, pues seré hijo de alguien más, porque definitivamente por generación espontánea no surgí. Pero un día viene la oportunidad de hacer un estudio genético y me lo hago, un estudio de ADN. Y resulta que tengo 74% de español, 14% de indígena de la zona sureste de México, lo cual coincide con el hecho que mi abuela materna tiene orígenes zapotecas, además de por supuesto, algún ancestro español, y mi abuelo viene de Asturias y es 100% español, porque ese sí parece que la familia está aquí en Asturias más o menos desde el magdaleniense. Pero no hay nadie de la etnia de mi padre que era judío askenazí, con lo cual pues, es mi padre adoptivo, ¿no? Y esto me da igual. Sí, me ha resultado interesante descubrir que ha sido toda la gente que me ataca por ser judío, por tener un apellido que considera judío, ya me ubica étnicamente en algo que no soy. Y esto me permite confrontarlos en términos de su terrible racismo, de la forma en que una persona se rebaja a sí misma al tratar de atacar a otro por una etnia presunta, que si fuera cierta daría exactamente igual. Yo siempre he dicho que soy judío cuando estoy frente a un nazi, soy palestino cuando estoy frente a un colono judío y soy negro cuando estoy frente a un racista estadounidense. O sea, yo no tengo problema. No me interesa saber quién es mi padre, quién fue mi padre. Un señor.
X, Y, eso lo tenemos cierto. Pero no siento que mi identidad esté fundamentada en mi ancestro inmediato, porque yo no soy él. Yo no soy ni mi nación, soy mi lenguaje en cierta medida, porque me comunico en este lenguaje, pero también soy los otros, sobre todo el otro idioma del que dependo, que es el inglés. No dependo de mi nacionalidad, no dependo de la religión que tuve o dejé de tener. Dependo de quién soy. Dependo de que mis hijos estén bien, dependo de que mis amigos digan que no soy mala persona, dependo de mi trabajo como comunicador, de ser un escritor razonable, de hablar en los medios de comunicación como lo he hecho toda la vida. Pero no me preocupa esa identidad que a muchas personas les preocupa. Y el problema es por qué. Primero que nada, ¿por qué a esas personas les preocupa tanto? ¿Qué tanto cambia tu vida si sabes que tu papá se llamaba Samuel o se llamaba Enrique? Que era sexador de pollos o era fumigador. Que era alemán o italiano o zulú. Que era lo que fuera. Yo conozco gente que con sus datos genéticos, porque ahora todo el mundo se hace el examen, el análisis de ADN en alguna de las muchas empresas comerciales que lo hacen, y una persona que conozco, que es de origen haitiano, le regalé incluso el kit, lo mandó, regresó, Nigeria, Kenia. Yo pensé que iba a salir algo caribeño. Me quedé un momento, sí, pero ¿de dónde crees que llegó la gente negra al Caribe? De Bohemia y Moravia no fue. Ah, claro. Tus orígenes están en el África Occidental, por lógica. Todos los negros americanos tienen sus orígenes más o menos en el África Occidental, donde se lleva a cabo la trata de esclavos de los siglos XVI, XVII, XVI, XVII y XVIII, y parte del XIX todavía. ¿Por qué va a depender nuestra identidad de ese dato genético? Y tiene mucho que ver con lo que hablamos hace unos vídeos de la invención del racismo y en general del racismo. Yo recuerdo cuando Estados Unidos, de alguna ley, no me acuerdo exactamente cómo fue, que decidieron que una gota de sangre negra te hacía negro. Es decir, tú podías ser rubio de ojos azules, pero si habías tenido un ancestro lejanísimo que había venido como esclavo africano, eras negro y te calificaban como negro. En las leyes raciales de la Alemania, las leyes que se promulgaron en Nuremberg en 1932, se determinaba qué porcentaje de sangre te excluía de la raza aria, qué porcentaje de ancestros judíos te convertían en judío, así tú no creyeras, así fueras católico, rubio, de ojos azules, parecieras más ario que, no sé, el rubio más rubio que ustedes conozcan, pero eras judío porque tenías tanto porcentaje de ancestros. Y esta idea de manejarlo ya a nivel porcentajes lo vuelve aún más delirante, ¿no? ¿A dónde pertenezco yo? Pues pertenezco a donde vivo, pertenezco a donde me comprometo, pertenezco a donde estoy, pertenezco a donde he estado. Pero la identidad no se puede, o no creo que se pueda, hacer depender o colgar de este tipo de apreciaciones genéticas, de este tipo de apreciaciones de que eres el destino de tu familia, el destino de tu nación, el destino de tu lengua, el destino de tu religión, y que todo eso se sobreponga al sentido individual que le das a tu vida y a tu propia identidad. Quizás alguien me lo pueda explicar, y si lo pueden hacer, pues podrían mandármelo por correo a rvdsqs@gmail.com
porque nunca he entendido bien a bien cómo se maneja eso, porque nunca he sentido la necesidad yo de saber de dónde vengo, quizás porque siempre he estado preocupado por dónde estoy y a dónde voy.